1922. Alemania, después de la guerra, bajo el gobierno de la recién formada República de Weimar, se encontraba bajo una presión significativa, luchando con las demandas de las exigentes reparaciones de guerra impuestas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Esto, combinado con los esfuerzos de estímulo doméstico para reconstruir una nación después de la guerra, junto con golpes a la capacidad productiva, como la ocupación francesa de los centros industriales más poderosos de la nación, dejó al gobierno con pocas opciones más que imprimir más dinero en un intento por hacer funcionar su economía en cualquier capacidad. Esta impresión imprudente, combinada con un endeudamiento igualmente imprudente y la reducción en la capacidad productiva de la nación, hizo que el valor del marco de papel alemán cayera tanto que los billetes de banco eran mejor utilizados como combustible para calentar hogares en lugar de unidades de intercambio. Hungría, 1945. Una nación devastada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de las fábricas y empresas de la nación habían sido destruidas, reduciendo masivamente su potencial para proporcionar un nivel de vida estable a su gente. El gobierno no tuvo más opción que dirigir cada vez más dinero a través de bancos privados para emitir préstamos a las empresas para reconstruir desde cero. Literalmente. Esta creación imprudente de dinero, combinada con un endeudamiento igualmente imprudente y la reducción de la capacidad productiva de la nación, hizo que el valor del pengo húngaro se desplomara hasta el punto en que los precios se duplicaban en la nación cada 15 horas. Yugoslavia, 1992. La desintegración de la Unión Soviética y un conflicto en curso en Croacia y Bosnia. La capacidad industrial se reduce y esta desaceleración de la producción se acelera por un embargo comercial impuesto al país por las Naciones Unidas. Para combatir esto, el gobierno recurrió a las impresoras de dinero y facilitó mucho el préstamo. Quizás puedas adivinar lo que vino después. Zimbabue, 2007. Un conjunto de políticas mal pensadas provocó una masiva salida de capital de la nación, lo que hizo caer el tipo de cambio de su dólar. Esto hizo que la importación de suministros agrícolas como fertilizantes y equipos de granja fuera muy costosa, lo que a su vez paralizó la producción de la nación. Esto, combinado con la ahora infame Ley de Reforma Agraria, dejó al gobierno con pocas opciones más que intentar imprimir su salida del problema, sin éxito. Corea del Norte, 2009. La producción agrícola se vio afectada por las sanciones y un mal año para el clima. Impresión de dinero, hiperinflación. Venezuela, 2016. La inestabilidad política continua, combinada con sanciones internacionales, no dejó otra opción al gobierno que imprimir dinero en un intento por mantener un nivel de vida generoso. Esta creación imprudente de dinero, combinada con la reducción masiva de la producción, hiperinflación. En todos estos ejemplos, que son solo una selección del último siglo, hay algunas tendencias comunes muy notables. Algún tipo de evento desestabilizador, ya sea una guerra, un desastre natural o una política que lleva a una fuerte disminución de la capacidad productiva, que se corrige con medidas de estímulo financiadas por la impresión de dinero. Desafortunadamente, casi todos estos ejemplos resultan en alguna forma de estado fallido. Las recesiones económicas son realidades desafortunadas, pero se deben esperar. Las caídas del mercado pueden afectar a algunos inversores y retrasar la jubilación de las personas promedio unos años. Pero para aquellos con el horizonte de tiempo y la fortaleza de espíritu para mantener una amplia cartera de activos, normalmente todo termina bien. Pero la hiperinflación es diferente. Casi ninguna economía se recupera de este diagnóstico sin algún tipo de cambio de régimen masivo o el abandono total de la moneda soberana, ninguna de las cuales son opciones particularmente atractivas. La hiperinflación es el fin del juego. Los Estados Unidos de América, 2020. Las consecuencias del coronavirus han golpeado particularmente duro a la nación. Más de 30 millones de personas han sido infectadas y 500,000 han fallecido trágicamente. Aunque el costo humano de esta prueba ha sido obviamente el más devastador, la pandemia ha tenido un impacto innegable en la economía. Millones aún están sin trabajo sin culpa alguna de ellos mismos. Muchas corporaciones pequeñas, medianas e incluso grandes se han visto obligadas a cerrar permanentemente. Industrias antes estables como el turismo, la hospitalidad, el comercio minorista en persona y el entretenimiento han sido prácticamente eliminadas. Y a pesar de la esperanza en el horizonte de que las cosas vuelvan a la normalidad, este tipo de industrias no volverán a su capacidad total durante mucho tiempo. En un intento por combatir esta enorme caída en la producción económica, los Estados Unidos han impreso más de 1/3 del suministro de dinero activo en la economía actual en los últimos 12 meses. Esta impresión de dinero se ha combinado con un aumento en el endeudamiento del sector privado y una caída en la capacidad productiva debido a la devastación causada por la pandemia global.
Si este conjunto de circunstancias te suena familiar, no te preocupes, porque aparentemente todo va a ser diferente para los Estados Unidos. Y quizás lo sea. Quizás Estados Unidos realmente es una economía especial que es tan grande e influyente que no juega con las mismas reglas que estos cuentos de advertencia históricos. O quizás no. Pero para saberlo con seguridad, como siempre, necesitamos observar algunos detalles importantes. ¿Cuándo empieza la inflación a convertirse realmente en un problema sin solución dentro de la economía? ¿Por qué la gente piensa que los Estados Unidos están inmunes a las mismas consecuencias que todos estos otros ejemplos? ¿Y cuál es la mejor manera para que las personas se protejan contra este tipo de peor escenario posible? Pero antes de entrar en eso, es hora de la gran advertencia de que este video será un estudio de caso basado en especulaciones sobre el futuro. No alteres tus decisiones financieras basándote en un video pesimista que viste en Internet, ¿de acuerdo? Bien. Es un concepto extraño que puede resultar muy frustrante de entender para muchas personas. Tendemos a expresar el valor de las cosas en la cantidad de dólares o yenes o euros o lo que sea que nosotros, o al menos el mercado, estaríamos dispuestos a intercambiar por ese artículo. ¿Cuánto vale esta casa? Oh, son $500,000. Ese coche nuevo cuesta $30,000. El fontanero me cobró $200 solo por desatascar mi fregadero, y es increíble que Bitcoin ahora se negocie constantemente por más de $50,000 estadounidenses. Basamos el valor económico en cuánto vale una moneda. Así que cuando se trata de evaluar el valor de esa moneda en sí, las cosas tienden a ponerse un poco raras. Casi puedes pensar en el verdadero valor de la moneda como su tasa de cambio entre otras cosas de valor. Hacemos esto todo el tiempo con diferentes monedas sin ningún problema. $1 estadounidense está comprando 1.31 australianos, 110 yenes japoneses y 85 centavos de euro. Con cierta amplitud, este tipo de cambio también puede aplicarse a otros activos. $1 estadounidense compra aproximadamente 1 gramo de plata, 10 kilos de arroz o una 60 milésima parte de un Bitcoin. Por supuesto, normalmente expresamos estos tipos de cambio al revés, pero puedes empezar a ver que el valor de mercado casi siempre se expresa como una ecuación de dólares a bienes. Así que volvamos a la relación entre algo con lo que estamos un poco más familiarizados. Digamos la relación entre el tipo de cambio de dólares estadounidenses y dólares australianos. Al momento de hacer este video, $1 estadounidense está comprando aproximadamente 1.31 australiano, lo que significa que $1 estadounidense vale un poco más que $1 australiano. Ahora, hay algunas cosas que podrían impactar esta relación. Los dólares australianos podrían volverse más o menos valiosos, o los dólares estadounidenses podrían volverse más o menos valiosos. Pero incluso esta idea de valor podría confundir a algunas personas. Prefiero pensar en esta relación abstracta en términos de bondad. Sí, por ejemplo, Estados Unidos cae en un caos total, lo cual sé que puede ser una realidad difícil de imaginar. Bueno, entonces la bondad de los dólares estadounidenses caería. Esto significaría que los dólares australianos aumentarían en valor relativo a pesar de no necesariamente ser más buenos ellos mismos. $100 australianos todavía podrían comprarte la misma cantidad de cosas que antes de que Estados Unidos cayera en el caos, solo que ahora puedes comprar más dólares estadounidenses con ellos. Ahora, dejando atrás este ejemplo que nos resulta un poco demasiado familiar, consideremos otro caso. Imagina la relación entre el dólar estadounidense y el índice S&P 500. Nuevamente, expresamos esto como una ecuación, con una de las unidades del índice valiendo aproximadamente $400 estadounidenses en el momento de hacer este video. Desde el comienzo de 2020, este índice, que está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sin duda se ha vuelto menos bueno. Claro, hay algunas empresas que se han beneficiado de trabajar desde casa o de entregar productos para combatir la pandemia, pero la mayoría de las empresas están luchando. Las cadenas de suministro globales se han ralentizado, lo que dificulta la producción, las personas se mueven menos, por lo tanto queman menos combustible, y todo esto sin mencionar a las empresas directamente involucradas en el turismo o la hospitalidad, que ahora básicamente dependen del apoyo gubernamental. Es justo decir que esta colección de 500 empresas es menos buena que hace 16 meses. Está produciendo menos, generando menos beneficios y depende mucho más de las subvenciones gubernamentales que pueden o no continuar en el futuro previsible. Por lo tanto, sería razonable pensar que todas las demás cosas siendo iguales, este índice sería intercambiable por menos dólares estadounidenses hoy que al principio de 2020. Pero por supuesto, ese no es el caso. De hecho, actualmente se puede intercambiar por un 30% más de dólares de lo que era al principio de 2020.
Entonces, o esta ecuación es totalmente ilógica, o el valor real de los dólares ha caído más rápido que el valor real de esta colección de empresas. Ahora, por supuesto, normalmente vemos un mercado de valores en apreciación como algo bueno, pero de nuevo, eso es porque medimos el valor desde la perspectiva de los dólares. Si el mercado de valores se aprecia en valor, naturalmente asumimos que es porque las empresas en ese mercado están haciendo un mejor trabajo para sus inversores. No asumimos que es porque nuestro marco de referencia basado en dólares ha caído. Piénsalo de otra manera. Si el mercado de valores, los precios de las casas y los salarios aumentaran un 50% en un año, todos pensaríamos que eso es algo realmente bueno. Pero si un viaje promedio al supermercado se volviera un 50% más caro en ese mismo año, las alarmas comenzarían a sonar. Ahora, por supuesto, normalmente la inflación se mide utilizando una de estas relaciones entre dólares y algún tipo de activo, pero no es ninguno de los ejemplos que hemos visto hasta ahora. En cambio, es una colección de bienes y servicios llamada el índice de precios al consumidor. Puedes encontrar una lista de lo que se incluye en este índice en tu propio país, y varía de país a país, representando ampliamente los hábitos de gasto de los consumidores en esa nación. Ahora, normalmente el valor de estos artículos está altamente correlacionado a corto y medio plazo con estos otros activos. Por ejemplo, si los bienes raíces se vuelven más caros, entonces el alquiler va a costar más, lo que significa que las empresas tendrán que cobrar más para seguir siendo competitivas, y esos cargos adicionales se registrarán como precios aumentados en el índice de precios al consumidor. Pero aquí está el asunto. Eso no ha ocurrido. La inflación se ha mantenido cómodamente por debajo del 3% durante todo este calvario de impresión de dinero. Esto se vuelve aún más extraño cuando consideras otro factor que contribuye al precio de las cosas: sus partes componentes. El mineral de hierro ha más que duplicado su precio en los últimos 12 meses. Lo mismo ocurre con la madera. Cultivos como el maíz y la soya, que constituyen una buena parte de la comida que comemos, han subido más del 70%. Pero el índice de precios al consumidor, un índice de cosas que se hacen con acero, madera, maíz y soya, apenas ha cambiado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay alguna contabilidad creativa o potencialmente fraudulenta en marcha? ¿O es que realmente Estados Unidos es demasiado buena para la inflación? Ahora, hasta ahora, las dos grandes fuerzas a considerar son que los Estados Unidos han hecho mucho más dinero sin producir tantas cosas. Esto significa que, naturalmente, hay más dinero compitiendo por menos bienes, lo que hace que los precios suban, simple oferta y demanda. Hasta ahora, estos aumentos de precios han sido exclusivamente en mercados de activos como acciones, criptomonedas, bienes raíces y materias primas. Pero a pesar de la relación directa entre estos mercados y los mercados de bienes y servicios de consumo, el índice de precios al consumidor, que realmente actúa como el indicador de lo que informamos como inflación, ha permanecido obstinadamente bajo. Ahora, la mala noticia es que es probable que mucho de esto se deba simplemente al tiempo. En este momento, las personas todavía son relativamente cautelosas acerca de gastar demasiado dinero. La tasa de ahorro en los Estados Unidos está en su nivel más alto en la historia reciente, lo que significa que la demanda de activos de inversión ha aumentado a expensas del consumo regular. Ahora, esto no durará para siempre. En muchos casos, esta responsabilidad fiscal no es realmente una cuestión de elección, sino más bien una cuestión de estar atrapado en casa e incapaz de gastar mucho en unas vacaciones o una noche de salida con amigos. Una vez que eso vuelva a ser una posibilidad, si la historia sirve de guía, puedes creer que la mayoría de las personas van a gastar sus ahorros de enfermedad por coronavirus bastante rápido. De hecho, en muchos de los ejemplos que vimos al principio de este video, la hiperinflación comenzó 1 año o 2 después de que las impresoras de dinero se encendieron por primera vez en serio. Ahora, todavía podría haber una gracia salvadora para la economía estadounidense, y eso es su estatus de moneda como reserva mundial. Ahora, este término se usa mucho, y las personas a menudo lo usan en este debate para argumentar la posibilidad de que los Estados Unidos terminen como Venezuela, sin importar cuánto dejen funcionar la impresora de dinero. Pero la mayoría de las veces, las personas no entienden completamente lo que significa. Hace 70 años realmente significaba algo. Antes de 1973, los dólares estadounidenses estaban respaldados por oro y los Estados Unidos tenían, con mucho, las mayores reservas de oro en el mundo. Otras monedas alrededor del mundo estaban a su vez vinculadas al dólar estadounidense y por lo tanto, el dólar era la base de todas las finanzas globales. Hoy significa algo diferente. El dólar estadounidense ya no está respaldado por oro, y la mayoría de las monedas globales no están vinculadas al dólar estadounidense, sino que flotan libremente en el mercado de divisas. Hoy, simplemente significa que el dólar estadounidense es la moneda extranjera más ampliamente poseída por otras naciones. Solo China posee cerca de 3 billones de dólares estadounidenses, y las reservas globales totales superan los 7 billones.
Lo que esto significa, efectivamente, es que el valor del dólar estadounidense no solo depende de lo que se puede comprar dentro de su propio mercado doméstico, sino también de lo que puede comprar en todo el mundo. Digamos que quieres comprar un pedido comercial de teléfonos inteligentes de China e importar esos teléfonos a tu país de origen, digamos Canadá. Bueno, no podrías pagar esos teléfonos en dólares canadienses. La empresa china que fabrica estos teléfonos probablemente se preguntaría qué quieres que hagan con tus extraños dólares canadienses y te pediría yuanes en su lugar. Sin embargo, si ofrecieras dólares estadounidenses, probablemente serían mucho más complacientes porque los dólares estadounidenses son mucho más reconocidos. De hecho, este tipo de transacción ocurre todo el tiempo porque el dólar estadounidense es más fácil de manejar que el renminbi chino. Esto es parte de la forma en que China ha podido acumular tanto dinero estadounidense. Por lo tanto, el valor del dinero estadounidense depende más de la capacidad productiva del planeta que de la capacidad productiva de los Estados Unidos. Esto realmente les da a los dólares estadounidenses cierta resistencia a la depreciación, pero no es ilimitado y tampoco protege a los Estados Unidos de una situación en la que se ve afectada toda la economía global, digamos una pandemia global. Ahora, por supuesto, esto no es necesariamente una conclusión inevitable, pero la escritura está en la pared. Entonces, la siguiente pregunta lógica que podrías estar haciendo es, ¿cómo te preparas para esto? Ahora, la respuesta tradicional a esto sería tener activos reales como metales preciosos, bienes raíces productivos o incluso acciones en empresas que no se verían demasiado afectadas por las fluctuaciones de la moneda nacional. Las soluciones de la nueva era podrían incluir criptomonedas, y es difícil decir que este fue un mal consejo en los últimos meses. Pero hay una solución más directa, apostar en contra de la moneda. Ahora, podrías preguntar, ¿cómo haces eso? Normalmente, si quieres apostar en contra de algo como una acción, necesitas pedir prestada esa acción a tu corredor, luego venderla al instante con la esperanza de que el precio caiga, para que puedas comprar la misma acción a un precio más bajo para devolverla al corredor de quien la pediste prestada originalmente. Pero, ¿cómo harías esto con dinero? Bueno, es simple. Pides prestado dinero, luego cambias ese dinero por algún tipo de activo subyacente, digamos bienes raíces o una cartera de acciones, con la esperanza de que el dinero valga menos para que puedas devolverlo más fácilmente en una fecha posterior. Imagina esto. Estabas buscando una nueva casa en Alemania en 1920. Un encantador apartamento en Berlín probablemente te costaría alrededor de 10.000 marcos de papel. Bastante caro en aquel entonces, pero no importa. La nación estaba en ascenso bajo el control de la nueva República de Weimar. Así que das un depósito de 2.000 marcos de papel y pides prestados los 8.000 restantes con una hipoteca a tasa fija. Avanza 2 años, y la hiperinflación ha tomado a la nación. Esto, obviamente, está causando todo tipo de problemas para la vida cotidiana, pero te presenta una oportunidad interesante. Recoges una sola canica de tu escritorio y la vendes a un niño que juega en la calle a cambio de algo de su dinero de bolsillo. Luego llevas tu dinero de la canica al banco y procedes a pagar tu hipoteca de 30 años 2.000 veces. Sí, por supuesto, la hiperinflación causará otros problemas que aún afectarán tu vida cotidiana, pero en última instancia, ahora tienes un lugar para vivir por el precio de una canica. Este es un ejemplo muy extremo y simplificado, pero sirve para demostrar que un nivel saludable de deuda utilizado para comprar activos estables puede ser una muy buena cobertura contra la inflación. Sin embargo, la cosa es que la gente rica lo sabe. En un entorno donde los inversores sofisticados anticipan la inflación, buscarán asumir más deudas para invertir, especialmente cuando esas deudas pueden contraerse a tasas de interés históricamente bajas. Muchas y muchas personas ricas que piden prestado mucho y mucho dinero para invertir, aumenta naturalmente la demanda y por lo tanto el precio de esas inversiones, al mismo tiempo que pone más efectivo en circulación. Más dinero flotando en un entorno donde todo se está comprando como protección contra la inflación, finalmente causa inflación.